La primera, del criterio de la derivada primera para la determinación de la monotonía de una función, la primera propiedad. Vamos a demostrar que para todo x del abierto a b, la derivada primera si la derivada primera de la función es positiva, entonces la función es estrictamente creciente en el abierto a b. Recordemos que las hipótesis generales del teorema es que la función debe ser continua en el cerrado y derivable en el abierto. Para esto vamos a considerar un subintervalo cerrado xy que esté contenido en el cerrado AB. Y vamos a ver y a recordar la definición de función estrictamente creciente en un intervalo utilizando este xy. Una función va a ser estrictamente creciente en el abierto AB si dados x e y pertenecientes al abierto AB, tal que x es más chico que y, resulta que la imagen de f por x es más chica que la imagen de f por y. Fíjense que f está definida en el abierto AB, esta es una función hipotética, tomo x más chico que y, resulta que la imagen f por x es más chica que la imagen de f por y. Esos x e y representan puntos generales cualesquiera de A y B, del abierto AB. ¿De acuerdo? Perfecto. Establecida esa definición, vamos a ir directamente a la prueba. Vamos a aplicar el teorema de Lagrange, por eso le puse L, a f en el cerrado xy. La función es continua en el cerrado por hipótesis, AB. Por lo tanto, va a ser continua en cualquier subconjunto de él, en particular en el xy. La función es derivable en el abierto AB por hipótesis. Por lo tanto, la función es derivable en cualquier subconjunto de él, en particular, en este caso, en el abierto xy. Si es continua en el cerrado xy y derivable en el abierto, cumple las hipótesis del teorema de Lagrange o valor medio del cálculo diferencial. Por lo tanto, va a existir un C del abierto. XY, que es del abierto AB, también está contenido, tal que la derivada de f en C por y menos x es igual a f en y menos f en x, o sea, f en el extremo superior menos f en el extremo inferior. Pero y menos x es positiva por ser amplitud del intervalo. La derivada en C es positiva por hipótesis, porque ¿qué decía la hipótesis del teorema? Que la derivada primera es positiva en cualquier x del abierto a B. En particular, va a ser un C en C que se pertenece al abierto xy, que es del abierto a B. Positivo por positivo, ¿qué signo tiene? Positivo. Si el primer miembro de una igualdad es positivo, ¿cómo hace al otro miembro? Positivo. Si f en y menos f en x es positivo, significa que f en y es más grande que f en x. Y decir que f en y es más grande que f en x, es decir, recordemos cómo armamos al principio la definición, que f es estrictamente creciente en el abierto AB. Por lo tanto, al haber llegado a esta conclusión, podemos concluir que f es estrictamente creciente en el abierto xy, que está incluido en el abierto AB. Y si es creciente en el abierto xy, es creciente en todo el intervalo abierto AB, que es lo que queríamos probar, era nuestro objetivo. Casi todos los teoremas de esta parte que me permiten hacer estudios completos de funciones se basan en la aplicación del teorema de Lagrange o valor medio del cálculo diferencial. Son teoremas troncales del cálculo. Bueno, nos vemos en un próximo video. Gracias por vuestra atención.